Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta Semilla Agustiniana. Estamos haciendo este recorrido por por esa motivación que Agustín tiene en su diálogo con su razón de pedir y suplicar a Dios ayuda para poderse adentrar en el corazón. Eso decíamos el día de ayer. Y Agustín comienza con esa súplica, pedir la ayuda necesaria para saber entrar de una manera adecuada al corazón, es lo que nos viene diciendo, ¿no? Entonces, el día de ayer, pues veíamos un poco ese inicio de la plegaria de petición para pedir a Dios saber pedir, hacerlo digno de ser escuchado y por último librarlo de todo aquello que le desanime en su búsqueda de entrar en su corazón y encontrar la verdad de Dios en él. Eso decíamos el día de ayer, y el día de hoy sigue Agustín en esta alabanza que pretende motivar, incentivar su corazón para abrirlo de una manera profunda a Dios. Y continúa Agustín hablando diciendo, Dios que creaste de la nada este mundo, qué hermoso, Dios, fuente primera y última de todo cuanto existe. Dice, el más bello que contemplan los ojos. Fíjense, el Dios que crea el mundo y el Dios que nos permite a través de los ojos contemplarlo, maravillarnos, extasiarnos, disfrutarlo. Y continúa siempre en este tono poético, en este tono exaltador de Dios. Dios, que no eres autor de ningún mal y haces que lo malo no se empeore. Fíjense qué interesante esto, este Dios, que no eres el autor de ningún mal. En ti no puede haber un principio del mal. Y aquello que está mal, haces que no se empeore. El Dios que está siempre atento a la salvación de su criatura. Dios dice Dios que a los pocos que en el verdadero ser buscan refugio, les muestras que el mal solo es privación de ser. Esto es bien interesante porque Agustín dice que el mal no puede provenir de Dios, no puede existir en la esencia de Dios algún principio que haya sembrado el mal en la mente, en el corazón, en la voluntad, en la libertad del hombre, ¿no? Es bien interesante que el mal aparezca como una privación del ser, como un maleamiento, como una mala decisión que de alguna manera perturbó la bondad desde la cual fuimos hechos. Les está maleado y se ha dañado, se ha perturbado su ser de bondad, está disminuido, ¿no? Y continúa Agustín, es bien interesante porque él dice, Señor, no pongo absolutamente ningún mal que haya acaecido en mí o que acaezca en el mundo como que tú seas como el origen. No, en ti siempre estás y haces, como decíamos hace un momento, haces que lo malo no empeore, ¿no? Y esa ausencia de ser, esa privación de ser, es esa mala decisión que ha deteriorado de alguna manera y ha debilitado la bondad desde la cual fuimos hechos. Y continúa Agustín, dice Dios, por quien la universalidad de las cosas es perfecta, aun en los defectos que tiene. Fíjense qué interesante también esta afirmación. Dios en quien la universalidad de las cosas es perfecta. Dios que no hace nada que no esté enmarcado en la perfección. Las cosas, los elementos, la constitución misma de la creación, de la naturaleza, la constitución incluso del insecto más pequeño, de la célula, de lo más pequeño, en su armonía y complejidad. Les dice Dios en quien la universalidad es perfecta, aún con los defectos que tiene,
aún en aquello que nos parezca que no es, hay una perfección de Dios que en ellas resalta, aunque nosotros no la veamos aunque nosotros no la veamos con claridad. Y continúa Agustín en esta exaltación, en esta presentación motivadora a su corazón. Dice: Dios, por quien hasta el confín del mundo nada disuena, nada puede disonar, todo ocupa su lugar, todo está donde tiene que estar, porque las cosas peores hacen armonía con las mejores. Entonces, hay una armonía, hay una sincronía en el universo, en la creación, que todo encaja perfectamente dentro de ese orden desde donde Dios ha creado, aún aquello que parece disonar, aún aquello que parece que no está en su lugar. En ese orden de Dios, cada cosa ocupa un lugar y cada cosa es única, irrepetible y se diferencia de las demás. Y luego continúa: Dios, a quien ama todo lo que es capaz de amar, sea consciente o inconscientemente. Fíjense cómo va Agustín poco a poco adentrándose en el misterio del hombre, del misterio de la creación al misterio del hombre, de Dios a quien ama todo lo que es capaz de amar, porque Él es la fuente que hace que verdaderamente amemos. Él es la fuente amorosa de todo el ser, seamos conscientes o no lo seamos. La fuente del amar y ser amados, la fuente de todo lo que puede expresar el amor, no tiene otro origen sino en el Dios amor. Continúa Agustín: Dios, en quien están todas las cosas, pero sin afearte con su fealdad, ni dañarte con su malicia o extraviarse con su error. Dios, en el que todo está presente, pese la disminución de bien, pese la fragilidad, pese la fealdad, aquello que ha desdibujado, que ha afeado nuestra naturaleza psicológica, espiritual, incluso física. Dios, que está por encima incluso de la malicia y del mismo error que a veces nos acompaña, ese Dios que está siempre presente allí, pero con un respeto profundo y sacral con la propia libertad. El Dios que está allí en todas las circunstancias, lo decíamos ayer: si estoy en el abismo, estás allí, y si estoy en lo más alto, también estás allí. Y luego continúa dentro de ese crear ambiente interior para disponer su corazón. Dice: Dios, que solo los puros has querido que posean la verdad. Ayer lo recordábamos un poco en ese inicio: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios, que solo los puros has querido que posean la verdad, o sea, los limpios de corazón. Qué camino este de la limpieza del corazón que debemos permanentemente cultivar, que debemos permanentemente no dejar deteriorar, porque allí donde se deteriora, allí se dibuja absolutamente todo. Y continúa Agustín: Dios, Padre de la verdad, Padre de la sabiduría y de la vida verdadera y suma, Padre de la bienaventuranza, Padre de lo bueno, Padre de lo hermoso. Fíjense todos los adjetivos, todos los calificativos que da Agustín a Dios: la verdad, fuente de la verdad, fuente de la sabiduría, fuente de la verdadera vida, fuente de la suma vida, fuente en la que la vida no se agota, sino en la que la vida trasciende. Qué interesante y qué profundo esto: Padre de lo bueno y de lo hermoso, Padre en el que solamente dimana el bien, pero Padre que también acontece en la fragilidad de nuestra disminución del ser,
o lo que es lo mismo, Padre, que aconteces también allí donde estamos afeados y deteriorados por el pecado. Fíjense qué palabras tan cargadas de esperanza. Dice, Padre de la luz inteligible, Padre que eres todo luz y todo lo iluminas, Padre que sacudes nuestra modorra y nos iluminas, Padre que sacudes nuestras tinieblas interiores, es lo que va queriendo decir. Padre que ahuyentas las tinieblas del error que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, y que tenemos tantas y que tenemos que luchar con tantas de ellas permanentemente. Padre de la prenda que nos amonesta a volver a ti. Padre que siempre estás insinuándonos, mostrándonos los caminos para regresar a ti. Y qué camino más cierto, qué camino más verdadero que tú mismo en tu amado Hijo Jesús, en quien se convierte en el camino, la verdad y la vida. Seguimos allí entonces. Le dice a este Dios creador de todo, a este Dios que nos ha hecho capaz de amar, a este Dios que está presente aún en la fealdad de nuestro espíritu y de nuestra libertad y de nuestra voluntad maltratada, a ese Dios, continúa Agustín diciendo de una manera hermosa, a ti invoco, Dios, verdad, en quién, de quién y por quién son verdaderas todas las cosas verdaderas. Fíjense qué parrafito tan corto y tan profundo. Dios, verdad, en quién y por quién son verdaderas todas las cosas verdaderas. Allí, la fuente de la verdad, donde solamente la verdad puede abrirse paso. Dios, sabiduría en ti, de ti, y por ti saben todos los que saben. Dios, que eres la fuente del verdadero saber, de aquel que se conecta con la verdad, de aquel que se funda en la verdadera libertad, en el verdadero amor. Dios, verdadera y suma vida, en quién, de quién y por quién las cosas que suma y verdaderamente viven. Es Dios, fuente de cualquier vida, fuente de cualquier cosa de la cual dimane verdad y vida. Eres tú la fuente verdadera y suma de la vida. No existe vida, no existe razón de ser, no existe razón de estar, no existe razón de existir si tú, vida verdadera y sabiduría verdadera, no estás allí. Fíjense qué hermoso estos textos que hacen que poco a poco nuestro corazón se vaya abriendo y se vaya disponiendo de una manera profunda y sincera a hacer luz allí, en esa intimidad del corazón, donde tantas veces, en ocasiones, sentimos ese temor de encontrarnos, porque no sabemos cómo afrontar aquella verdadera y real imagen que tenemos, porque Agustín dice que tenemos que entrar al corazón, pero entrar con la delicadeza y entrar de la mano del Espíritu, que es el que hace verdaderas, es el que conduce a la verdadera, al verdadero conocimiento, y que no nos llena de miedo, de culpa y de abatimiento, sino de fuerza y de esperanza. Vamos a dejar entonces por hoy aquí y vamos a seguir de la mano de Agustín, motivando el corazón para caminar hacia esa perfección cristiana de vida, hacia esa conversión que tanto deseamos en nuestro corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.